Me llamo Esteban Mendoza. Fui paramédico durante más de 11 años en una corporación de emergencias de Michoacán. Durante ese tiempo atendí accidentes, homicidios, incendios y desastres naturales. Vi cosas que todavía aparecen en mis pesadillas. Sin embargo, nada me preparó para lo que ocurrió durante una madrugada lluviosa de octubre de 2019. Han pasado años y aún me cuesta dormir cuando escucho una ambulancia a lo lejos. Todo comenzó a las 3:08 de la mañana. La lluvia golpeaba el techo de la unidad mientras mi compañero Daniel y yo esperábamos el final del turno. Las calles estaban prácticamente vacías cuando la radio tronó con una alerta urgente. Accidente vehicular. Posibles personas prensadas. Carretera estatal que conectaba varios pueblos aislados entre las montañas. La voz de la operadora sonaba extraña, nerviosa. Cuando llegamos, la escena parecía sacada de una pesadilla. Una camioneta negra había atravesado el muro de contención y terminado incrustada contra un enorme árbol de mezquite. Los faros seguían encendidos, iluminando la lluvia como dos ojos agonizantes. El motor aún emitía pequeños estallidos metálicos. No había policías. No había testigos. No había nadie. Solo aquella camioneta destruida en medio de la oscuridad. Mientras nos acercábamos, sentí una sensación incómoda. No era miedo exactamente. Era algo más profundo. Una especie de advertencia instintiva que me decía que no debía estar ahí. Daniel también lo notó. Lo vi mirar hacia el bosque que rodeaba la carretera. Algo lo inquietaba. Dentro del vehículo encontramos a una pareja. El hombre estaba muerto. Su pecho había sido atravesado por parte de la columna de dirección. La mujer respiraba con dificultad. Tenía fracturas múltiples y un traumatismo severo. Mientras la inmovilizábamos, ocurrió algo que jamás olvidaré. Ella abrió los ojos. No parecía confundida. Parecía aterrorizada. Me sujetó el uniforme con fuerza. Sus uñas atravesaron la tela. Y me susurró al oído. No la mires. Nada más. Después perdió el conocimiento. No entendía a qué se refería. Hasta que levanté la vista. Al otro lado de la carretera, entre los árboles empapados por la lluvia, había una mujer observándonos. Estaba inmóvil. Completamente inmóvil. Vestía de negro. Su cabello cubría casi todo su rostro. La lluvia caía sobre ella, pero no parecía moverse. Pensé que era una familiar. Tal vez alguien que había presenciado el accidente. Le grité varias veces. No respondió. Entonces un relámpago iluminó la zona. Y la mujer desapareció. Simplemente ya no estaba. Daniel me aseguró que él también la había visto. Ninguno dijo nada más. Subimos a la paciente y comenzamos el traslado. A mitad del camino ocurrió algo extraño. El monitor cardíaco comenzó a emitir interferencias. Las luces interiores de la ambulancia parpadearon. La temperatura descendió de golpe. Era como si alguien hubiera abierto un congelador dentro de la unidad. Entonces la mujer despertó. Sus ojos estaban completamente abiertos. Pero no nos estaba mirando a nosotros. Miraba detrás de mí. Hacia las puertas traseras.
Una expresión de horror absoluto deformó su rostro. Intentó incorporarse. Comenzó a llorar. No. No. Por favor. Giré lentamente. No había nadie. Solo oscuridad detrás del cristal. Entonces escuchamos 3 golpes. Toc. 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 Del otro lado de las puertas. Como si alguien viajara colgado en la parte trasera de la ambulancia. Daniel frenó bruscamente. Nos bajamos. No había nadie. Nada. Ni siquiera huellas en el lodo. Pero cuando volvimos a entrar, encontramos algo debajo de la camilla. Una muñeca hecha con tela vieja. Cabello humano. Hilo negro. Y un olor insoportable a carne descompuesta. La mujer comenzó a gritar. Gritaba tan fuerte que parecía estar viendo algo que nosotros no podíamos ver. Murió 10 minutos después. Su corazón simplemente se detuvo. Sin explicación. Sin causa aparente. Sin tiempo para reaccionar. Cuando llegamos al hospital, entregamos la muñeca a las autoridades. Pensamos que todo terminaría ahí. Nos equivocamos. 2 días después, los investigadores encontraron algo perturbador. Dentro de la muñeca había fotografías recientes de la pareja. Fotografías tomadas apenas horas antes del accidente. Pero también había una tercera fotografía. Una imagen tomada desde atrás. Mostraba a la pareja entrando a la camioneta. Y detrás de ellos aparecía aquella mujer vestida de negro. Observándolos. Nadie supo quién era. La investigación concluyó sin respuestas. El caso fue archivado. Pero la verdadera tragedia comenzó después. Primero murió Daniel. Su vehículo se salió inexplicablemente de la carretera mientras regresaba a casa. El impacto fue brutal. Cuando retiraron los restos encontraron una muñeca idéntica debajo de su asiento. Un mes después murió uno de los policías que estuvo en la escena. Luego el operador de la grúa. Después un médico del hospital que participó en la autopsia. Todos en accidentes absurdos. Todos relacionados con aquella noche. Todos con la misma muñeca cerca del cuerpo. Yo fui el último. O al menos eso creí. Durante meses viví aterrorizado. Dormía con las luces encendidas. Cerraba puertas y ventanas varias veces. Pero cada madrugada escuchaba 3 golpes. Siempre 3. En la puerta. En una ventana. En el techo. Donde fuera. Toc. 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 Una noche reuní el valor para abrir. No había nadie. Solo una caja vieja sobre el suelo mojado. Dentro encontré una fotografía. Era yo. Tomada desde la oscuridad de mi habitación mientras dormía. Y detrás de mi cama aparecía aquella mujer. Sonriendo. Esa misma noche comprendí algo. La fotografía había sido tomada desde dentro de mi casa. No desde afuera.
Desde adentro. Mi cuerpo apareció una semana después en el fondo de un barranco. Las autoridades dijeron que fue un suicidio. Eso figura en los reportes oficiales. Eso dice mi certificado de defunción. Pero si estás escuchando esta historia, significa que alguien encontró las grabaciones que dejé antes de morir. Porque la verdad es otra. Yo no salté. Aquella noche desperté y vi a la mujer sentada al pie de mi cama. Vi su rostro por primera vez. Y entendí por qué todos morían. Debajo de aquella masa de cabello no había ojos. No había nariz. No había piel. Solo un vacío negro y profundo que parecía abrirse hacia algún lugar imposible. Cuando extendió la mano hacia mí, escuché las voces de todos los muertos del accidente llamándome desde ese abismo. Y después ya no recuerdo nada. Solo oscuridad. Y el sonido de 3 golpes que aún resuenan en algún lugar donde la muerte nunca termina. Mi nombre es Ricardo. Soy paramédico desde hace casi 15 años y he visto cosas que la mayoría de las personas jamás debería presenciar. He sostenido las manos de personas mientras daban su último aliento, he escuchado los gritos de padres que perdían a sus hijos y he sido el primero en llegar a escenas donde la tragedia aún estaba caliente sobre el asfalto. Sin embargo, nada me preparó para lo que ocurrió durante una tormenta en noviembre de 2021. Aquella noche el cielo parecía enfermo. Las nubes cubrían completamente la luna y una lluvia fina descendía sobre la carretera que conecta varios pueblos de la Sierra de Durango. Era una de esas madrugadas silenciosas donde incluso los perros dejan de ladrar y el mundo parece vacío. A las 12:47 recibimos una llamada de emergencia. Accidente vehicular. Posibles personas atrapadas. Tomamos la ambulancia y salimos de inmediato. Mientras avanzábamos por la carretera sentí algo extraño. No miedo exactamente. Era una sensación incómoda, como si alguien nos estuviera observando desde la oscuridad. Pensé que era cansancio. Estaba equivocado. El accidente ocurrió en un tramo conocido por los habitantes de la región como la Curva del Silencio. Nunca entendí por qué la llamaban así. Hasta esa noche. Cuando llegamos, el panorama era devastador. Una camioneta familiar había salido proyectada contra un barranco de poca profundidad. El vehículo estaba destruido. Los cristales cubrían el suelo como pequeños cuchillos mojados. Las luces seguían encendidas. Y la puerta del conductor permanecía abierta. No había ruido. Ni gritos. Ni llamadas de auxilio. Nada. Era como si la propia noche estuviera conteniendo la respiración. Descendimos por el terraplén. Encontramos primero a un hombre. Tenía múltiples fracturas pero seguía vivo. Después hallamos a un adolescente inconsciente. Finalmente encontramos a una mujer. Estaba muerta. No había duda. Su cuello presentaba una lesión fatal. Llevaba varias horas sin vida. Lo extraño fue descubrir que el accidente acababa de ocurrir apenas 40 minutos antes. Nadie entendió cómo el cuerpo mostraba señales de una muerte mucho más antigua. Decidimos concentrarnos en los sobrevivientes.
Mientras trabajábamos, comencé a escuchar algo. Un llanto. Muy lejano. Pensé que provenía del bosque. Pero cada vez sonaba más cerca. Más claro. Más desesperado. Miré alrededor. No había nadie. Los demás parecían no escucharlo. Entonces vi una figura. Estaba inmóvil entre los árboles. Una mujer. Vestida completamente de negro. La lluvia atravesaba su cuerpo. No corría. No caminaba. Simplemente estaba ahí. Observándonos. Parpadeé. Y desapareció. No dije nada. En nuestro trabajo es fácil que te consideren loco. Horas después logramos rescatar a los heridos. El cuerpo de la mujer permaneció cubierto junto a la ambulancia mientras esperábamos al CEMEFO. Fue entonces cuando apareció una joven. Tendría unos 22 años. Llegó llorando, preguntando por su madre. Decía que ella misma le había enviado mensajes hacía unos minutos. Nos mostró el celular. Yo deseé no haberlo visto, porque la fotografía del contacto pertenecía a la mujer que estaba bajo la sábana. El último mensaje había sido enviado 20 minutos después de que certificáramos su muerte. Pero eso no era lo peor. El mensaje decía: hija, no vengas. Ya vienen por mí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La joven insistía en que su madre estaba viva, que incluso había hablado con ella, que escuchó su voz. Los policías revisaron el teléfono. Todo parecía auténtico. Llamadas. Mensajes. Hora exacta. No había explicación. Entonces la muchacha escuchó el llanto. El mismo que yo llevaba horas oyendo. Giró lentamente hacia el bosque. Su rostro cambió por completo. Se puso pálido. Terror puro. Como si hubiera reconocido algo. Sin decir una sola palabra comenzó a caminar hacia los árboles. Intentamos detenerla. Pero fue inútil. Parecía hipnotizada. Desapareció entre la niebla. Los agentes fueron tras ella. Yo también. La buscamos durante casi 40 minutos. Hasta que encontramos algo. Su teléfono. Estaba tirado sobre el barro. La pantalla seguía encendida. Había un nuevo mensaje recibido. Provenía del número de su madre. El mensaje decía: ya estoy sola. Ahora ven conmigo. La joven jamás apareció. Ni viva. Ni muerta. Nunca la encontraron. La búsqueda duró semanas. Después meses. Finalmente fue cancelada. El caso quedó archivado. Pero la historia no terminó ahí. Un año después me tocó atender otro accidente exactamente en la misma curva. Misma hora. Misma lluvia. Misma oscuridad. Cuando llegué sentí que la sangre se me congelaba.
porque el vehículo accidentado pertenecía a Esteban, mi compañero. Había salido de trabajar unas horas antes. Lo encontramos muerto dentro del automóvil. Solo. Con una expresión de terror imposible de describir. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue el celular. Seguía sujeto a su mano. La pantalla permanecía iluminada. Había un mensaje recibido apenas unos segundos antes del impacto. Un mensaje enviado desde el número de la joven desaparecida. El texto era corto. Apenas una línea. Una línea que todavía aparece en mis pesadillas. Ya somos 3. Falta 1. Desde entonces me niego a conducir por esa carretera. Porque cada noviembre, exactamente a las 12:47 de la madrugada, recibo una llamada desde un número desconocido. Cuando contesto, nunca escucho voces. Solo lluvia. Y el llanto de una mujer perdido en la oscuridad. Este año la llamada duró más tiempo que nunca. Y antes de que terminara, escuché algo más. Mi propio nombre. Susurrado desde el otro lado. Lentamente. Como si quien hablaba estuviera sonriendo. Mañana vuelve a ser noviembre. Y no puedo dejar de pensar en una sola cosa. Que quizás el mensaje de Esteban era cierto. Que quizás ellos siguen allí. Esperando. Y que el último que falta soy yo. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Me llamo Rodrigo Castañeda y trabajé como paramédico en Durango durante casi 15 años. En ese tiempo atendí accidentes horribles, homicidios, suicidios y tragedias que todavía aparecen en mis pesadillas. Sin embargo, ninguna de esas escenas se compara con lo que ocurrió una madrugada de noviembre de 2018. Han pasado años y todavía no puedo dormir cuando llueve. Aquella noche una tormenta golpeaba la carretera libre que conecta varios poblados al norte de la ciudad. La lluvia caía tan fuerte que apenas podíamos ver unos metros delante de la ambulancia. El reporte indicaba una volcadura con personas atrapadas. Nada fuera de lo normal. Al llegar encontramos una camioneta destrozada al fondo de un desnivel. Los faros aún permanecían encendidos y proyectaban sombras extrañas entre la lluvia. Había un hombre y una mujer atrapados en la parte delantera. Ambos seguían vivos. Mientras mis compañeros preparaban el equipo de extracción, iluminé el interior del vehículo. Fue entonces cuando la vi. Una niña sentada en el asiento trasero. Tendría unos 7 años. Llevaba un vestido blanco cubierto de lodo y tenía las manos cruzadas sobre las piernas. No lloraba. No gritaba. No parecía herida. Solo observaba. Recuerdo perfectamente aquella mirada. No era una mirada infantil. Era la mirada de alguien que llevaba mucho tiempo esperando. Le dije que se quedara tranquila. La niña inclinó lentamente la cabeza, como si entendiera. Luego sonrió. Una sonrisa pequeña.
pero completamente fuera de lugar. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Intenté concentrarme en mi trabajo. Había cosas más importantes que atender. Sacamos primero al conductor. Tenía fracturas graves pero seguía consciente. Luego liberamos a la mujer. Mientras la colocábamos en la camilla, ella abrió los ojos y me sujetó la muñeca. Su mano estaba helada. ¿Sigue ahí?, susurró. No entendía a qué se refería. ¿Quién? La mujer comenzó a llorar. La niña. Sentí que el corazón me dio un vuelco. No respondí. No sabía cómo. Ella empezó a temblar. No debió venir con nosotros. Aquellas palabras me dejaron confundido. Cuando volví hacia la camioneta para sacar a la menor, el asiento trasero estaba vacío. La niña había desaparecido. Pensé que estaba cansado. Llevábamos más de 18 horas de guardia. Me convencí de que había imaginado todo. Hasta que subimos a la pareja a la ambulancia. Durante el trayecto al hospital, el hombre comenzó a repetir algo una y otra vez. No parecía hablar con nosotros. Parecía hablar consigo mismo. No fue nuestra culpa. No fue nuestra culpa. No fue nuestra culpa. Finalmente le pregunté qué había ocurrido. Lo que respondió hizo que el ambiente dentro de la ambulancia se volviera insoportablemente frío. 3 años antes habían atropellado a una niña durante una noche de lluvia. El accidente ocurrió precisamente en aquella carretera. Nunca encontraron a la pequeña. El cuerpo desapareció. La búsqueda duró semanas. Jamás apareció. La investigación quedó inconclusa. El hombre comenzó a llorar. La mujer también. Y entonces dijeron algo que ninguno de nosotros esperaba. Ellos habían mentido a la policía. La niña sí murió. Ellos mismos escondieron el cuerpo por miedo a ir a prisión. Durante años guardaron el secreto. Nadie lo sabía. Nadie. Un trueno estremeció la ambulancia. Las luces parpadearon. El monitor cardíaco emitió un pitido extraño. Y en ese instante todos escuchamos algo. Una risa. Una risa infantil. Justo detrás de nosotros. Brenda giró de inmediato. Yo también. No había nadie. Pero el sonido había sido real. Todos lo escuchamos. Incluso el conductor. El hombre comenzó a gritar. La mujer se cubrió el rostro. Y la temperatura dentro de la ambulancia cayó de golpe. Era como estar dentro de un congelador. Entonces ocurrió. Las puertas traseras se abrieron solas mientras avanzábamos a más de 100 kilómetros por hora. El viento entró con violencia. Las luces del compartimiento comenzaron a encenderse y apagarse. Y durante uno de esos destellos la vimos. Sentada entre las camillas. La niña. Empapada. Cubierta de barro. Observándonos. Sonriendo. Luego todo quedó a oscuras. El conductor perdió el control.
Sentimos el impacto. Metal retorciéndose. Cristales explotando. Gritos. Después nada. Desperté 2 días más tarde en el hospital. Tenía múltiples fracturas. Mis compañeros sobrevivieron. Pero la pareja murió durante el accidente. La policía concluyó que la tormenta había provocado la pérdida de control de la ambulancia. El caso quedó cerrado. Sin explicaciones. Sin misterios. O eso creí. Meses después, cuando pude volver a caminar, decidí visitar el lugar donde ocurrió la volcadura. Necesitaba cerrar aquel capítulo. Necesitaba convencerme de que todo había sido producto del trauma. Llegué al borde de la carretera al caer la tarde. El lugar estaba desierto. Comencé a caminar entre los matorrales. Y entonces encontré algo. Una pequeña cruz de madera casi cubierta por la maleza. No aparecía en ningún registro. No estaba señalada en ningún mapa. Parecía muy antigua. Debajo había una placa oxidada. La limpié con la manga de mi chamarra. Y sentí como la sangre abandonaba mi rostro. No era la tumba de una niña. Era una tumba colectiva. Había 4 nombres. El primero pertenecía a la niña desaparecida. Los otros 3 eran desconocidos para mí. Hasta que leí el cuarto. Mi nombre. Rodrigo Castañeda. Fecha de muerte. 17 de noviembre de 2018. La noche del accidente. Exactamente la misma noche en la que yo creía haber sobrevivido. Corrí hasta mi automóvil. Saqué mi identificación. Necesitaba demostrarme que aquello era imposible. Pero cuando abrí la cartera encontré algo que jamás había visto. Una fotografía vieja y húmeda. En ella aparecía la niña del vestido blanco, sonriendo. Y a su lado estaba yo, con el uniforme de paramédico, tan cubierto de barro como ella. En la parte posterior alguien había escrito una frase con letra infantil. Te encontré aquella noche. Solo que aún no te habías dado cuenta.